Hola, bienvenidos una vez más al Minucioso. En este capítulo voy a tratar un tema muy interesante, o por lo menos para mí lo es, sobre todo por el hecho de que me permite a mí expresar algunas ideas que tengo sobre lo que pienso de las sociedades y lo que nosotros como seres humanos sugiero que deberíamos hacer. Inicié con dos imágenes que se distancian en el tiempo, pero que tienen un elemento en común. La primera de ellas es de Robert Owen, es del año de 1838 y corresponde a un proyecto que él denominó Nueva Armonía, New Harmony. Y por supuesto, tiene en común con la siguiente el hecho de que es un proyecto utópico. La siguiente imagen es la llamada ciudad circular, una propuesta o una de las propuestas que hacían parte del llamado Proyecto Venus y que se originó en la gran y brillante mente de Jacques Fresco, un hombre, un arquitecto que murió en el año de 2017 y que había propuesto esto. ¿Qué tienen en común estas dos cosas? Pues lo enuncié ya, ¿no? El hecho de que son utopías. Y yo quiero un poco definir algo, esta palabra, para poder que entendamos aquello que yo estoy diciendo en el título. Esta se puede definir de muchas maneras, por supuesto, se asocia mucho a la figura de Tomás Moro, pero tiene, digamos, un antecedente y una tradición mucho más antigua que lo que este autor nos propuso en su obra Utopía. Y básicamente, por lo menos en español, y estoy seguro que en muchas lenguas occidentales, hay dos acepciones básicas de esta palabra. La primera es que se considera que la utopía es un plan o un sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo transcurre sin conflictos y en total armonía. La segunda acepción, que recoge un poco de esta, pero que, digamos, configura una idea o digamos, un acercamiento a ella, nos dice otra cosa, ¿no? A pesar de que parte de eso. Y se concibe la palabra utopía como un proyecto, un deseo o un plan ideal, hasta ahí va igual, que es beneficioso para una colectividad, pero que en realidad es muy improbable que suceda, dada precisamente su propia formulación, que básicamente es irrealizable. Por un lado, las dos definiciones tienen unos elementos en común, pero la segunda, por supuesto, se quiere diferenciar totalmente porque considera que en últimas es irrealizable. Esta acepción es la que yo vengo a criticar un poco, ¿no? Porque es muy cómodo salir a decir, bueno, es muy interesante lo que dices, pero eso es utópico, ¿no? Y yo por eso le he considerado que este tipo de cosas, estas cosas que hay veces la gente dice, en realidad es una disculpa para no mejorar nuestras condiciones y nuestra sociedad. Ahora bien, para entender un poquito esto, aunque no me quiero demorar, hay muchísima literatura al respecto que pueden todos revisar e indagar muchísimo más. Pero nosotros podríamos entender a las utopías en diferentes momentos para saber cuál es su tradición y cuál es la fuerza que tiene ella a la hora de sugerirnos que el mundo puede cambiar y puede transformarse de una manera distinta. Por supuesto, el vocablo como tal se lo debemos a Tomás Moro. Si bien el término está en griego, es un término griego, en realidad es un término que en algún momento fue un neologismo porque fue inventado por el propio Moro y básicamente quiere decir en griego un no lugar. Y por supuesto Moro fue muy enfático y utilizó tal vez un elemento para la época tanto humorístico como irónico para hablar de una sociedad muy ideal, diferente a la de su momento, a la de su periodo, pero que en últimas nos quería hablar de algo que si bien no se ha logrado, por lo menos debería lograrse. Es decir, hay un ideal al cual la humanidad debe acercarse y Moro lo plantea muy bien en su libro. Sin embargo, él pues ya tiene unos antecedentes y quizás los más claros en la tradición griega y cristiana están respectivamente en Platón, especialmente en las leyes y en la República, sobre todo en esa imagen que nos presenta de la Atlántida y también en el mundo cristiano en San Agustín de Hipona cuando nos habla de en su libro La ciudad de Dios, todo el proyecto que tiene. Sin embargo, en este mismo autor, por supuesto, ya hay un antecedente de cierta manera en las figuras apocalípticas, que si bien auguran un desastre previo,
todo termina, por ejemplo, en el caso de el cristianismo, en el imaginario que hay en torno a la Nueva Jerusalén, que se presenta precisamente como una ciudad ideal. Si uno pusiera, si me pusiera, o yo por lo menos, o quienes han hecho historia al respecto de las utopías, si nos pusiéramos a hacer una división o una clasificación o una tipología de los tipos de utopías que existen, habría muchas formas de clasificarla. Voy a hablar simplemente ahora de dos. Una que yo diría es de orden temporal. Hay utopías que hablan siempre de un pasado imaginario, de una época anterior, de una edad dorada, de un paraíso terrenal o una suerte de armonía con la naturaleza. Hay ese tipo de utopías sobre las cuales no me referiré propiamente aquí. Y por otro lado, hay unas que siempre hacen referencia al futuro, algo que se va a lograr, que la humanidad alcanzará bajo ciertas condiciones. Esa es una forma de clasificarlas, ¿no? Por supuesto, la gran mayoría de las religiosas hacen alusión a las dos, pero sobre todo a la primera, dando la posibilidad de que la segunda sea alcanzada o no de acuerdo a nuestras condiciones morales, éticas y en caso de ser lograda, muchas veces algunas de ellas van a ser logradas solo por pocos miembros de la humanidad que logran ser salvados, que logran ser rescatados, que logran cumplir con las condiciones del Dios, de la deidad, de la fuerza que va a crear esta nueva situación del mundo. Pero las utopías a las que nos estamos refiriendo, digamos que han pasado por muchos procesos, se han pulido en relación a los conceptos religiosos y por supuesto se promueven desde una visión que podríamos juzgar un poco más laica, ¿no? Eso mismo pasa en la República de Platón, pasa un poco también en lo que va a surgir en los idearios renacentistas, también en todos los proyectos que van a surgir desde la Ilustración y estos van a engendrar, por supuesto, al llamado socialismo utópico. De ahí va a salir, por ejemplo, dentro de muchos, va a salir las propuestas de desligándose por completo y desde una mirada materialista el comunismo que va a proponer Karl Marx y Engels cuando desde una visión ya dialéctica y materialista, por supuesto, se desligan de estas visiones un poco más románticas de los antecesores de ellos en el mundo socialista y comunista, como Saint-Simon, por ejemplo. Ahí llegarían, por supuesto, las utopías ya de carácter moderna, que están muy influenciadas por la ciencia ficción y sobre todo por los descubrimientos científicos y tecnológicos de la época, ¿no? Entonces ya aparecen utopías de carácter económico, ecologista, genético, político o histórico y también de carácter tecnológico y científico, como lo mencioné. Y estas van a generar, por supuesto, unos idearios distintos, van a hacer que el ser humano, a partir de lo que ha logrado, conciba una sociedad mejor. Y bueno, no es más lo que yo quisiera decir, pero sí quiero acabar con algo y concluir con algo. Es decir, han habido muchos aportes a la tradición de la utopía y me parece a mí que más allá de un examen minucioso de esto, que habría que hacerlo, detenidamente. Lo interesante es ver cómo nosotros nos hemos, digamos, contemporáneamente, hemos preferido las distopías y las antiutopías. Y esto me parece un poco riesgoso, me parece un poco eh, excesivo ya a veces, ¿no? Yo muchas veces personalmente soy tremendamente pesimista, por un lado, pero reconozco que efectivamente si ya las condiciones están malas de nuestra sociedad, pues no deberíamos seguir apuntando en esa dirección. Las críticas, por ejemplo, a las utopías, corrientemente es que algunos dicen, bueno, en realidad una utopía es de carácter fantasioso y bastante ingenuo, pero no tiene por qué ser así, ¿ya? Y ya ahorita explicaré un poco. Otros dicen que, contestando un poco a esta objeción, ¿no? Otros dicen que las utopías están históricamente condicionadas y por supuesto son muy vulnerables a una visión bastante centralizada, ya sea en una cultura específica, en un ideario religioso o en una serie de imaginarios que en realidad son muy limitados.
Otros dicen que las utopías en realidad provocarían un estancamiento social y que nos limitarían como grupos humanos, lo cual tampoco tiene por qué ser cierto. Para otros, por otro lado, dice que las utopías están colindando con el totalitarismo, que esa es la visión que Karl Popper transmitió criticándolas como tal, y por lo tanto dice que limita mucho las libertades de los individuos gracias a un ideario o un imaginario que se quiere imponer sobre todo. Y para otros, las utopías son contradictorias. Uno podría responder a cada una de estas cosas. Habría que hacer un ensayo muy extenso para hablarlo, pero básicamente lo que quiero decir es que ninguna de estas críticas necesariamente son ciertas frente a la utopía. Una utopía no tiene por qué ser fantasiosa e ingenua, sino que se puede basar en la realidad del mundo y en las condiciones éticas y morales sobre las cuales los seres humanos hemos aprendido a lo largo de los siglos y hemos mejorado. No tiene por qué estar históricamente condicionada porque se debería alimentar, por supuesto, de la variabilidad cultural y de los muchos proyectos que los seres humanos tenemos. A mí me llama la atención que en las visiones distópicas que en la actualidad tenemos, hay quienes ven el hecho de que somos muchísimos los seres humanos, casi 8.000 millones de personas, lo vemos como si fuera un desastre, cuando deberíamos pensar en eso como una posibilidad. Somos 8.000 millones de posibilidades. Por supuesto, todo depende de los grados de educación, pero si estos se sesgan y si estos siguen limitándose solo a unas élites, tanto intelectuales o económicas, pues eso va a ser bastante complicado. Por otro lado, no tienen por qué indicar un estancamiento social, al contrario, una utopía debería ser una continua marcha hacia el futuro donde podemos los seres humanos colectivamente organizarlos para mejorar. No tiene que lindar con el totalitarismo, como dice otra de las, digamos, argumentos en contra de la utopía. ¿Por qué? Porque los totalitarismos precisamente serían una ruptura o un resquebrajamiento con el espíritu mismo de la utopía. Y por último, no tiene, por último, hay que ver que la utopía puede llegar a ser contradictoria, pero estas contradicciones efectivamente no son negativas, sino que ayudan, por el contrario, a avanzar, ya que esto permitiría cierto estado dialéctico en las condiciones sociales para poder que se superen cuando en algún momento éstas surjan. Ahora bien, mm, la crítica a la que yo quiero apuntar va en torno a esto, ¿no? Y es que me parece que se ha vuelto casi que un comodín, se ha vuelto una forma facilista de sacarnos de encima un debate o la idea de no comprometernos socialmente frente a algo. Se nos ha vuelto una disculpa para no ayudar al otro y evadir la responsabilidad que tenemos unos con los otros, la responsabilidad mutua, decir que algo es una utopía, ¿no? Y lo descartamos así. Ah, eso que dices es una utopía, por lo tanto no me interesa y no es realizable, por lo tanto no le prestemos atención a eso. Y yo creo que allí hay un grave error. En realidad, la utopía debe concebirse como un viaje de la humanidad en la que ella está mejorando constantemente. Para mí, la utopía es ese lugar hacia donde constantemente debemos marchar sin que necesariamente pensemos que hemos llegado. En una sociedad vital, viva, la utopía debe ser una instancia en la que críticamente estamos siempre superando y aprendiendo de nuestros errores. Entonces, debemos, pienso yo, que socialmente mejorar siempre. Y ese es el factor utópico, ¿no? Siempre buscar esa dirección que nos lleve mucho más allá de nuestra situación actual. Y ese es el gran valor que han tenido todos estos imaginarios, donde pensamos que las sociedades pueden ser distintas a las que tenemos, donde podemos pensar que no tenemos por qué continuar bajo condiciones dañinas, destructivas, de opresión. Y esto permite al ser humano avanzar, ir muchísimo más allá. Así que cada vez que alguien nos descarte una idea en la que queremos mejorar las cosas, no nos desanimemos y no pensemos, sí, eso es un sueño. No, en realidad es un sueño, sí, pero es valioso
puede aportar, puede ayudarle mucho a todas las personas o a un grupo muy grande de personas y podemos mejorar el mundo con eso. ¿Ya? Los dejo para finalizar con una frase de Víctor Hugo que yo creo que nos puede inspirar a todos para entender esto mucho más. Muchas gracias. Hasta aquí con el minucioso de hoy.